toca la tercera palabra. Está en Juan 19 del 26 al 27, en un momento la estaremos leyendo. Pero quiero introducirme diciéndote que en esta tercera palabra Jesús, nuestro Señor y Salvador, pone en relieve su naturaleza afectiva. Él resalta, ¿verdad?, esos lazos filiales que le unen a su madre, a María.
es en esta tercera palabra una palabra tierna, una palabra cariñosa, una palabra saturada de ese amor que solamente Él podía dar, una palabra de bienestar para su madre. Él reconoce cada uno de los días que Dios le permitió en la tierra y que estuvo unida con Él. Y no es de sorprender que Dios haya elegido esta palabra precisamente el día de hoy, a una semana que estábamos celebrando a las mamás. Yo creo que Dios acomoda todas las cosas para que nosotros podamos entender con mayor claridad y mayor profundidad lo que quiere de nuestras vidas. Dice esta palabra, si quiere usted buscarlo en su Biblia, estoy en Juan 19:26. Dice su palabra, escuche con mucha atención, dice: cuando vio Jesús a su madre, recuerde que Él estaba crucificado, y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta palabra tiene dos destinatarios: uno, su discípulo, al que Él amaba, y segundo, a su madre. A esto se debe de que Juan sea el único evangelista que presenta el registro de este hecho. No había ninguno de los otros discípulos, no había ninguno de los otros evangelistas, solamente estaba Juan. Así que en el Evangelio de Juan es el único que registra este hecho. Ahora, no estaba solo, ¿sí? Dice aquí en esta palabra de Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y bueno, obviamente también estaba ahí Juan, lo menciona en los otros evangelios. Así que al comparar la lista, esta lista de las 4 mujeres que estaban ahí junto con el discípulo amado, con Juan, parece claro, ¿verdad?, que eran 4 mujeres que estaban junto a la cruz de Jesús antes de que el Señor Jesucristo muriera. Su madre, dice la hermana de su madre, pero ¿quién es esa hermana de su madre? ¿Sabe? Cuando nosotros hacemos el análisis de los 4 evangelios nos damos cuenta que esta no es otra sino Salomé. Así se llamaba la hermana de María, Salomé. Pero lo más interesante de esto que estamos viendo en este momento es que Salomé era la madre de Juan, el discípulo amado, y de Santiago el mayor. Así que tal vez usted no lo sabía. La verdad es que pasó mucho tiempo para que yo lo pudiera saber también y descubrir a través del estudio de la palabra de Dios. Es increíble de verdad que lo que estamos nosotros viendo ahorita es que el discípulo más amado era precisamente primo del Señor Jesucristo. En esta revelación que, como le decía, muchos no lo sabíamos, ahora nos damos cuenta de que no solamente Juan el Bautista, el que abrió el camino para que el Señor Jesucristo iniciara su ministerio, era su primo, sino también este otro Juan, Juan el evangelista, también era su primo. Así que podemos ver aquí el tierno afecto que estas 4 mujeres que estaban ahí sentían hacia el Señor Jesucristo. Eran 4 mujeres valientes, decididas a estar de pie delante de la cruz y compartir el sufrimiento del Señor Jesucristo, mientras los apóstoles, excepto Juan, estaban ocultos, temerosos, amedrentados, pues en ninguno de los evangelios se menciona que ellos hubieran estado ahí ni de cerca ni de lejos. Pero les quiero decir que ni la furia de los enemigos ni el horrendo espectáculo detuvo a esas mujeres, y ya que ellas no podían aliviar los dolores del Señor Jesucristo, simple y sencillamente estas 4 mujeres le consolaban con el simple hecho de estar presentes. Podemos suponer la terrible aflicción de estas mujeres, especialmente la de María, la madre de Jesús. Jesús expuesto a la vergüenza, una vergüenza pública, a los insultos de las personas que ahí pasaban y se burlaban de él. Y es ahí donde se cumple la profecía de Simeón, cuando el Señor Jesucristo tenía 40 días
fue llevado al templo para ser presentado. Así que ahí aparece este personaje, Simeón, un profeta, en donde él carga al Señor Jesucristo en sus brazos y le agradece a Dios, porque él en ese momento le decía al Señor: ahora sí, me puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Pero no solo eso, él hizo una profecía que se estaba cumpliendo precisamente ahí al pie de la cruz del Calvario. Dice en Lucas 2:33: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Tenía 40 días el Señor Jesucristo. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Pero vea lo que le dice a María: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que los sufrimientos de Jesús herirían el corazón de María como una espada, como lo dijo Simeón. Y tenemos que admirar el poder de la gracia divina para poderla sostener en pie ahí delante de su hijo moribundo. Tal vez María y las otras mujeres estuvieron ahí por horas en silencio, sin que pudieran realmente hacer absolutamente nada, sino simplemente derramar sus lágrimas de dolor, de impotencia, por lo que ellas estaban observando en ese momento en el que el Señor Jesucristo estaba muriendo. Ninguno de nosotros sabemos cuánto podemos soportar en medio de una amarga prueba hasta el momento en el cual estamos ahí en esa prueba. Muchos de nosotros podríamos decir: es que esto no lo puedo soportar, pero finalmente Dios te da la fortaleza para soportarlo. Y cuando tú y yo estamos pasando por una amarga situación, una situación que parecería que no la vamos a soportar, entonces vienen a nuestra mente las palabras que el mismo Señor le dijo al apóstol Pablo cuando le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué podemos aprender de esta tercera palabra que el Señor Jesucristo está diciendo en la cruz del Calvario? Pues la primera enseñanza es el deber de Jesús hacia su madre. Le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Para Jesús, vivir una relación con su madre fue una experiencia difícil de ser borrada de esta cruz del Calvario. No puede quitar de su vida las experiencias que vivió con su madre por los 33 años y medio que el Señor Jesucristo vivió. Y en vez de preocuparse de su propio sufrimiento, de lo que él estaba sintiendo en la cruz del Calvario, él piensa en la seguridad de su madre. Qué gran ejemplo para los hijos nos ofrece Jesús en la cruz. Él realmente estaba cumpliendo con el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y tus días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hoy en día vivimos rodeados por una generación de hijos que en poco o en nada estiman a la que les dio la vida. Los ancianos son maltratados en nuestra sociedad y no se les dan las debidas consideraciones. Por supuesto, no hablo de los creyentes genuinos, porque un creyente genuino conoce y sabe y practica este mandamiento de honrar a sus padres, como nosotros lo reconocimos hace 8 días aquí, haciendo un culto especial por el Día de la Madre. Pero la pregunta más importante de este tema es: ¿cómo puedo honrar a mi madre? Bueno, si nosotros pensamos, podemos pensar en muchas cosas, pero yo te quiero compartir 5 formas en las que tú a partir de hoy podrías honrar a tu madre si todavía la tienes con vida. La primera forma es amarla incondicionalmente, estar dispuesto a servirla, ayudarla cuando lo necesite. Ninguna madre es perfecta, pero finalmente es la que nos dio la vida. Y el amor incondicional que nosotros debemos de profesar a nuestra madre no debería de ser algo extraordinario, debería de ser algo que nace de nuestro corazón como un estilo de vida. Afortunadamente aquí en México
sí, se celebra mucho a la mamá, los hijos reconocen muchísimo de verdad lo que las madres han hecho por cada uno de ellos. Segunda cosa que tú puedes hacer a partir de este momento, perdonarla genuinamente. Hay personas que siguen todavía en conflicto con sus madres. Hay personas que todavía siguen guardando resentimientos por algo que su madre no hizo o por algo que su madre hizo y que no les agradó. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros para poder honrar a nuestras madres? Perdonarla genuinamente. Eso es lo que Dios nos manda. Así como Él perdonó todos nuestros pecados, también nosotros debemos de perdonar todas las ofensas que ellas pudieran habernos hecho. 3, trátala con delicadeza. Hace poco estaba leyendo una reflexión en donde hablaba de una madre que se había convertido en invisible cuando ya se hizo abuelita y ya la gente no la tomaba en consideración. Primero la tenían en un cuarto, después lo pusieron en el cuarto de servicio, después cuando ellos tenían algún evento, olvidaban a esta mujer y ella decía: ahora me doy cuenta que soy invisible. Nosotros como creyentes tenemos que entender de verdad que a nuestra madre la debemos de honrar, y una manera de honrarla es tratarla con delicadeza. Demuéstrale agradecimiento. Hay hijos que son muy mal agradecidos, y yo creo que hoy cada uno de nosotros, al ver lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo por su madre en el momento en el que Él estaba con esos clavos en sus manos y en sus pies, no olvidó precisamente la seguridad de su madre, el protegerla. Así que demuéstrale agradecimiento. Y otra de las cosas, recuérdala siempre. Aunque te hayas ido a vivir a otro lugar, aunque hayas hecho tu vida ya con tu esposa y con tus hijos, recuérdala siempre. 5 formas en las cuales tú puedes honrar a tu madre a partir de este momento. Así que podemos nosotros pensar, ¿verdad? Ahora hablando de María, esta jovencita de unos 15 o 16 años que tuvo al Señor Jesucristo por 9 meses en esa concepción divina que ella tuvo, una concepción que no fue humana, en donde ella formó precisamente ese embrión que era el Señor Jesucristo. Y en donde el mismo ángel le dijo a José: y llamarás su nombre Jesús. Por 9 largos meses María llevó en el vientre al Mesías, ese Mesías que había de nacer como el Cristo. Ella, durante su inexplicable y milagroso embarazo, tuvo que cuidar, como todas las mujeres, su dieta, tuvo que cuidar su alimentación, tuvo que realizar tal vez labores ligeras en su hogar, sobre todo tener el máximo cuidado para no perder a su bebé. Para esta jovencita de unos 15 o 16 años, carente de experiencia, esto era una gran responsabilidad durante su embarazo, porque fue algo muy especial. Pero mayores fueron sus responsabilidades después del alumbramiento. Cuando el niño Jesús lloraba, tal vez María tenía que aproximarse a su bebé y ver por qué lloraba, y muchas veces tal vez se podía preguntar a sí misma: ¿qué le pasa a Jesús? ¿Tiene hambre? ¿Se habrá lastimado? ¿Por qué continúa llorando? María siempre estaba al cuidado pendiente de su hijo Jesús para poder ver cómo crecía y cómo se desarrollaba. En Lucas se describe muy brevemente la niñez del Señor Jesús. Anteriormente a los 12 años, dice la Escritura, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y aquí está hablando del Señor Jesucristo. Muy breves las palabras que dicen acerca de su niñez. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Después, en este desarrollo del Señor Jesucristo, después de los 12 años, hace otra descripción, también Lucas, en donde dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. 2 palabras importantes que se repiten: sabiduría y gracia. Ese es lo que caracterizaba al Señor Jesucristo: sabiduría y gracia.
Así que aquí se describe el desarrollo intelectual, el desarrollo físico, el desarrollo espiritual y social de nuestro Señor Jesucristo. Y como todo niño, a Jesús le tuvo que gustar el juego, como cualquier niño. ¿Cuántas veces no regresó a su casa con su madre, con el manto sucio de tanto jugar? Y a veces, pues María tuvo también que regañarlo como a cualquier niño. Y tal vez le dijo: Jesús, ¿por qué te has ensuciado la túnica que te pusiste esta mañana? O tal vez otras veces la madre simplemente le dijo: anda Jesús, lávate las manos y lávate los pies porque vamos a cenar. Para María, mujer viuda que ya pasaba los 40 años, tal vez ella estaba en sus 50, estos días estaban llenos de incertidumbre y de amargas expectaciones. El joven maestro de Galilea había crecido y había creado una revolución espiritual y una restauración religiosa. Nosotros hace algunos meses estuvimos estudiando el Sermón del Monte. Ya hemos visto nosotros en el capítulo 5 de Mateo cómo es esta revolución que el Señor Jesucristo hizo en aquella época. Él dijo 3 frases muy importantes a lo largo del capítulo 5 del Sermón del Monte. Dijo: oíste que fue dicho, también fue dicho, y habéis oído que fue dicho. Y estas frases las sustituyó por algo muy importante que tú y yo debemos de tomar en cuenta: pero yo os digo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo? Él dijo: oíste que fue dicho no matarás, pero yo te digo, no te enojes. Él cambió la ley y él estaba previniendo las cosas difíciles que podían haber sucedido en la vida de las personas. La palabra decía: oíste que fue dicho no adulterarás, pero yo te digo, si tú miras a una mujer y la deseas, ya adulteraste. O la otra que dijo: oíste que fue dicho, ¿verdad?, que le podías dar carta de repudio a una mujer. Y él le dijo: yo te digo que si tú repudias a una mujer y te casas con otra, ya adulteraste. Otra de las cosas que dijo el Señor Jesucristo: oíste que fue dicho no perjurarás, pero yo te digo, sí, no jures ni por el cielo ni por la tierra. Más bien, lo que tú tienes que hacer es que tu sí sea sí y que tu no sea no. Después también la ley decía: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, vida por vida, herida por herida. Pero yo te digo, pon la otra mejilla si alguien te golpea. También dijo: oíste que fue dicho ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo. Y esto, por supuesto, hermanos, no les pareció en nada bien a los fariseos, que eran religiosos. Jesús no estuvo de acuerdo con la religión tradicional y desenmascaró la hipocresía religiosa practicada por el clero de aquellos días. Pero el Señor Jesucristo, sin titubeos, les decía hipócritas, sin titubeos les decía sepulcros blanqueados, les decía que estaban llenos de huesos podridos. Y confrontar el poder religioso en los días de Jesús era como lo que sucedió: firmar su sentencia de muerte. María seguramente pasó muchas noches desvelada y sin conciliar en sueño, pensando en los peligros a los que Jesús se enfrentaba. Días enteros tal vez estuvo sin el deseo de comer, con su mente puesta en Jesús. En muchos momentos tal vez deprimida emocionalmente, triste por lo que estaba sucediendo con el Señor. Y ella se preguntaba: ¿qué será de mi hijo Jesús? ¿Dónde estará en este momento? ¿Lo volveré a ver con vida? ¿Estará pasando por una situación difícil? Y ella seguía recordando la profecía de Simeón, que una espada traspasará tu misma alma. Allí, a la distancia donde Jesús estaba crucificado, esa espada había ya comenzado a traspasar el alma de María al poder ver a su hijo muriendo en la cruz del Calvario. Por tanto, en esta tercera palabra, Jesús comprende el dolor de su madre y le dirige este consuelo: mujer, he ahí tu hijo. Las palabras mujer, conforme a la costumbre de los días del Señor, más que una falta de respeto, era un título de alta estima y de consideración.
Algo como que a veces nosotros decimos señora o doña o don, empleados para poder hacer reverencia a una persona. Jesús reconoció en su posición de cordero llevado al matadero, como dice Isaías 53, la difícil experiencia que su amada madre tenía mientras lo contemplaba suspendido ahí, en esa cruz del Calvario, desangrándose, con muchísima sed en ese momento y pasando por una situación en la cual él estaba prácticamente agonizando. Él no pensó en su propia muerte, sino en el dolor que le ocasionaría su muerte a su propia madre. Para María era su primer hijo que moría, no por enfermedad, no por algún accidente, sino como un reo de muerte, según la opinión de sus enemigos. Pero sus seguidores opinaban diferente. Los que seguían al Señor Jesucristo, a Él lo veían muriendo como el Salvador del mundo, no como un reo de muerte. Al decirle mujer, he ahí tu hijo, le está extendiendo en la persona de Juan, único discípulo presente en el Calvario, un consuelo. O sea que aunque él muriera, ella no perdería un hijo, ya que Juan sería el que sustituiría al Señor Jesús como su hijo. Te quiero comentar que como pastor he oficiado muchos cultos fúnebres y sé lo que significa tener cerca a alguien que pueda consolarte y acompañar a los deudos en un momento difícil. He tenido experiencias tan satisfactorias en las cuales, cuando hemos llegado a la funeraria, en donde están ya todos los deudos ahí, pero las personas que me conocen, las personas que están aquí en nuestra iglesia, a veces, hermanos, me han dado un abrazo de verdad tan sentido, tan apretado, tan largo, que me miran como si fuera yo ese salvavidas en el cual se le avienta a una persona que quizás se está ahogando. Esa parte en la cual yo le doy gracias a Dios por haberme dado este ministerio y poder de verdad tener ese privilegio de poder consolar a las personas, porque después de que escuchan el sermón, después de que escuchan la palabra de Dios, ellas sienten esa paz que solamente Dios mismo les puede dar. Así Jesús, precisamente en ese momento en el cual estaba queriendo consolar a su madre, Él estaría ya muerto en un momento. Así que el Señor Jesús le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. No era por razones económicas. Yo no creo de verdad que el Señor Jesucristo le haya dicho a Juan que se encargara de su madre por problemas económicos, o tal vez por problemas que María podía haber tenido con sus medios hermanos. Yo creo que la razón principal, queridos hermanos, es porque en el Calvario no estaba ninguno de los hijos de María. En el Calvario no estaba ninguno de los discípulos excepto Juan. Así que el Señor observó eso. ¿Recuerdan la predicación de mi esposa que dijo que si te mueves, no sales en la foto? Y es así. El Señor eligió a las personas que estaban presentes, y eso nos muestra a cada uno de nosotros que qué bueno que tú estás aquí presente, porque hay muchas personas que no están. Y el Señor escogió a Juan porque él estaba ahí. Dice aquí en esta parte que sus hermanos, sus medios hermanos, no creían en él. Así que tampoco le pudo haber encargado a uno de sus medios hermanos que se encargara de su madre viuda, sino se le encargó a Juan, a su discípulo amado. Ellos no creían en él. Así que por esa razón tal vez el Señor Jesucristo no los eligió a ninguno de ellos. Pero ahora veamos la segunda consideración que podemos ver en este pasaje que estamos estudiando. La confianza de Jesús hacia su discípulo amado. Dice su palabra: he ahí tu madre. Ahí está, he ahí tu madre. Ya hemos visto que Juan era el único discípulo que acompañaba a las 4 mujeres que ahí estaban. La expresión "he ahí tu madre" responsabiliza a Juan para que él, a partir de ese momento, se ocupe de María, su madre. Y según hemos visto ya, Juan y Jesús eran primos, y por lo tanto
María era la tía de Juan. Lo que podemos considerar como una situación familiar aquí, ¿verdad? Como lo que sucede a veces en nuestras vidas cuando alguien pierde a un ser amado o cuando un hijo se queda sin padres, tal vez sea una tía la que se encargue de ellos. Así que aún en nuestros días, en ciertas regiones, la familia continúa funcionando con esos valores en los cuales el mismo Señor Jesucristo está eligiendo a un familiar para que se encargue de su madre. Se dice, ¿verdad?, en la tradición de la Biblia que Juan era el más joven de edad de todos los discípulos. Y según el relato de los evangelios, su compañía era muy próxima al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Era el que se acostaba al lado del Señor Jesucristo, comía al lado del Señor Jesucristo. El Señor Jesús tenía un círculo íntimo, y ese círculo íntimo era Juan, era Santiago su hermano y era Pedro, y constituyen ese círculo más íntimo con el que el Señor Jesucristo realizó su ministerio. Juan estaba capacitado para poder ministrar a su tía María y para ayudarle en aquellos momentos de tristeza y desesperación. El apóstol del amor recibió allí un nuevo ministerio, el ministerio de la consolación para su tía María. Pero hay una tercera consideración que podemos ver en este pasaje, el cumplimiento de la palabra. Y dice ahí, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Él no esperó un mes, no esperó 15 días, dice que a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Juan respondió inmediatamente al encargo hecho por el Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, postergamos y posponemos las tareas que a veces el mismo Señor nos encomienda? Nos tardamos en hacer algo que se nos pide. Este es un gran problema de la comunidad cristiana, porque muchas resoluciones y muchas reuniones y muchos proyectos son aplazados porque las personas no lo hacen. En la vida hay metas que alcanzar, hay retos que confrontar y hay resoluciones que cumplir, pero hay que ser decididos, hay que ser intencionales para poder realizar las tareas que el Señor nos da. Alguien expresó: más vale fracasar intentando hacer algo que fracasar sin intentar hacer algo. Hay que pensar siempre en posibilidades y no en imposibilidades. La expresión "la recibió en su casa" pone de manifiesto el espíritu hospitalario de Juan. Entre los cristianos primitivos la hospitalidad era una virtud cristiana, y esa virtud, queridos hermanos, debe de continuar siendo como virtud en la actualidad en la vida de cada uno de los creyentes. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Mire lo que dice acerca de la hospitalidad. Dice Hebreos 13:2: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Primera de Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Y qué dice? Practicando la hospitalidad. Ahora, en la expresión "la recibió en su casa", no tiene que tener una aplicación permanente, podría haber sido por un tiempo. ¿Por qué? Porque aunque los hermanos del Señor Jesucristo en esos momentos todavía seguían dudando si Él era el Cristo o si Él era el Mesías, llegó un momento en que fue el Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo resucita, ¿sí?, y se reúne de verdad con sus discípulos para darles la encomienda de ser testigos. En ese momento tal vez ellos reconocieron que el Señor Jesucristo era el Mesías. Dice en Hechos 1:14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y ahí dice algo muy importante, y con sus hermanos. Sus hermanos ya habían cambiado su manera de pensar, ya habían quitado todas sus dudas. Así que posiblemente Juan la hospedó por un tiempo y después volvió a su propia casa. Aunque anteriormente vimos que estos hermanos, ¿verdad?, eran incrédulos, en ese momento te quiero decir, especialmente Santiago, que escribe la carta de Santiago, él realmente pudo entender quién era el Señor Jesucristo y se le unió como un discípulo fiel. Finalmente, en esta tercera palabra descubrimos la lección espiritual de que en Cristo se une la raza humana.
¿Qué es lo que hace de verdad a una iglesia? La unión. Que hoy tú y yo podemos estar hoy aquí. El Señor Jesucristo lo dijo con mucha claridad en el capítulo 17 de Juan. Ve lo que dice esta hermosa palabra. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si la iglesia, hermanos, no está unida, el mundo no va a creer. Cada uno de nosotros hoy estamos aquí porque estamos convencidos de quién es Dios. Pero no solamente es el hecho de venir aquí y escuchar la palabra, es poder estar unidos los unos con los otros como lo que somos, una familia espiritual. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos muestra en esta cruz. Cuando Él realmente le dice: no estás sola, María, ahí está un hijo espiritual que te estoy dando, Juan. Él te va a ayudar. Y en nuestra iglesia debe de ser exactamente lo mismo. Por eso el Señor dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros. Dice Romanos 12:5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En esta unión que el Señor Jesucristo hace de Juan y María, estamos viendo realmente los lazos espirituales que son más fuertes incluso que los lazos consanguíneos. Te quiero decir que hay veces, hermano, hermana, que tú vas a poder recibir mayor ayuda de un hermano en Cristo que de tu propia familia. Y así lo podemos ver y lo hemos podido percibir y lo hemos podido vivir. La iglesia es una gran familia en Dios, pero Dios quiere que estemos unidos. ¿Por qué? Porque en una iglesia no hay edades, no hay clases, no hay privilegios sociales. Todos somos uno. Lo escribió Pablo en Gálatas 3:28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que se quitan todas las barreras posibles y el Señor nos hace uno en Cristo Jesús. Nuevamente, Pablo lo vuelve a escribir a la iglesia de Colosias y le dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Eso es lo que nos une como iglesia. La unidad de la iglesia se refleja en la unidad misional, unidad de la adoración, unidad doctrinal, unidad estructural, unidad congregacional. Es el reflejo de la unidad espiritual que está como cuerpo representativo del Señor Jesucristo. La unidad espiritual de las iglesias tiene que trascender a las regiones en donde el reino del Señor Jesucristo tiene que ser establecido. Así como María aceptó la voluntad del Señor para su vida y Juan la recibió en obediencia, la iglesia de Cristo tiene que ser uno y no un rompecabezas de tradiciones religiosas. Te quiero decir que cuando yo veo familias que me acompañan a la misión de Villa Nicolás Zapata, o cuando yo veo varones que están interesados en la palabra del Señor, o cuando veo a los matrimonios que nos reunimos cada 15 días aquí para poder recibir alguna instrucción, o una familia que se preocupa y que da una ofrenda para el terreno de Villa Nicolás Zapata, o una despensa para familias, o una ofrenda de amor para nuestro hermano Marco Antonio Granillo, o cuando yo veo que las mujeres, ¿verdad?, se van a desayunar para poder celebrar el cumpleaños de alguno de ellas, me gozo, de verdad me gozo, hermanos, como siervo del Señor, porque puedo ver esa familia espiritual que el mismo Señor está uniendo también en el momento que Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Una iglesia en donde tiene tiempo de orar, en donde hay tiempo de interceder, donde hay tiempo de aprender, en donde hay tiempo de poder pasar tiempo juntos y también de poder recrearse. Esa es la familia espiritual.
que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Cristo quiere de su esposa, la iglesia. Para resumir, 3 puntos se consideraron en este mensaje. El deber de Jesús hacia su madre cuando le dice a su discípulo amado: mujer, he ahí tu hijo. Jesús simplemente cumple el mandato de honrar a su madre hasta el día de su muerte. Así nosotros debemos honrar a nuestras madres, y yo se los dije, por lo menos en 5 formas: amarlas incondicionalmente, perdonarlas genuinamente, tratarlas con delicadeza, demostrarles agradecimiento y recordarlas siempre. Número 2, la confianza de Jesús hacia sus discípulos, hacia su discípulo amado: he ahí tu madre. Nos enseña que al ser una familia espiritual tenemos la confianza de que siempre habrá alguien que nos podrá tender una mano de ayuda cuando estamos unidos. Pues recuerden que Juan ahí estuvo con el Señor fielmente, y al estar presente fue elegido para poder ser el hijo de su madre, y los que no estuvieron pues simplemente se perdieron la bendición. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que estemos presentes. Y número 3, el cumplimiento de esta palabra, y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Juan respondió inmediatamente al encargo hecho por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, seguimos postergando y posponiendo las tareas que el Señor nos encomienda? Ciertamente que en la vida hay metas que alcanzar, y necesitamos afrontar los retos que el Señor nos está poniendo como iglesia. Y para ello, una de las cosas que el Señor nos pide es que seamos buenos hospedadores. ¿A cuántos de nuestros hermanos alguna vez has invitado a tu casa? ¿Cuántas veces has abierto tu casa para poder dar un estudio bíblico? Nosotros, hermanos, necesitamos aprender a ser hospedadores. El mundo no va a creer si no estamos unidos como iglesia. La perfecta unidad en Cristo tiene que ver con el amor, y así como Dios nos amó a cada uno de nosotros, también nosotros, queridos hermanos, debemos de manifestar nuestro amor por otras personas. Somos un cuerpo en Cristo y debemos estar dispuestos a guardar la unidad del Espíritu, como dice su palabra, en el vínculo de la paz. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que todos, queridos hermanos, seamos uno en Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias, Padre bendito, porque siempre tu palabra nos habla, nos instruye y nos ayuda, Padre, a poder entender muchas de las cosas que a veces no hacemos, pero que tú quieres que hagamos cada uno de nosotros. Así que, Padre, en esta hermosa mañana que hemos recibido tu palabra, no permita, Señor, que nosotros salgamos igual que como entramos, sino por el contrario, Señor, que podamos entender con claridad lo que tú nos quieres hablar a nuestros corazones, para poder ser como Juan, Señor, obedientes a tu palabra cuando tú nos das una orden y nos mandas algo. Pero especialmente, Señor, esta enseñanza maravillosa de poder honrar a nuestras madres, de poder amarlas, de poder perdonarlas, de poder demostrarles nuestro agradecimiento por tantas cosas que han hecho por nosotros, de poderlas recordar siempre, aún en las circunstancias que nosotros nos encontremos. Ayúdanos, Padre bendito, a poder ser obedientes, para que en el momento que tú nos das una orden la podamos cumplir, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender la unidad que tú quieres de nosotros como una familia espiritual, que nos amemos unos a otros, que nos comprendamos los unos a los otros, Señor, que si uno se duele nos dolamos todos, que si alguien goza por algo nos gocemos todos, Señor, que podamos ser esos hijos, Señor, que tú quieres que seamos, para que esta iglesia, Padre, pueda seguir creciendo, y para que el mundo y las personas que están afuera crean que tú eres el Cristo, el Dios único, el Dios verdadero. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad, porque, Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.